Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Buenas noches, gente querida de todo el mundo, desde Ramiro de Escalada estamos en FM Fuego, un programa más de la Iglesia del Redentor, hoy 7 de mayo de 2026, día del gráfico, señores. Acá tenemos el pastor que es gráfico, no es el gráfico, es gráfico. El tío. Somos gráficos. Es gráfico, y hoy es el día del gráfico, bien un buen, por lo menos un descanso para el gráfico, no hubo un descanso para el día del gráfico. Sí, hoy tuvimos el día de descanso. No, bueno, fue utilizado para la obra. Bueno, sí, pero no, un día de descanso. Así que gracias a todos los gráficos que nos preparan revistas, afiches y todas esas cosas que siempre vemos en la vía pública. Bien, hoy tenemos un programa muy lindo acá en los controles Fausto, el capo del mundo siempre en los controles. Y estoy con mi amigo y querido Pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, Pastor? Todo bien, Henry, la verdad que muy bien, festejando este día, sí, claro. Compartiendo y sobre todo dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da, ¿no? A pesar de las pruebas, circunstancias, el Señor nos muestra su amor en cada circunstancia. Sí. Había un pastor que lo había dicho una vez hablando, me dice, ¿cuándo ves la grandeza de Dios? Cuando alguien no te predica, si vos estás en el medio de una isla y nadie te predica. Y en la naturaleza, cuando mirás toda la creación, ves la grandeza de Dios y a pesar de las circunstancias uno ve esa grandeza, ¿no? Y le damos gracias a Dios por este programa, por la vida de Fausto, por este lugar y por todo lo que se nos está haciendo, ¿no? Y también por la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Facebook Live. Ahí tenemos a Lourdes Villena que nos estaba mirando, la saludamos, Claudito Presero. Ya escribió Claudio. ¿Qué dice? ¿Quién más está? Faustina. Está Sara. Muy bien, Sara, un saludo grande. Seguimos orando por la vida de Sara, por la vida de Alfredo, donde está pasando momentos críticos de salud. Exacto. La iglesia sigue orando por ellos. Donde también Claudio escribe un lindo, hola hermano, los escucho esta vez desde casa. Vamos, todavía se llegó Alejandro Korn. ¿No? Desde casa de Matilde y la casa de Matilde, sí. La niñita Matilde, su nieta preciosa. Qué bueno. Bien, el jueves que viene lo tenemos acá en el estudio, Claudio Precedo. Exactamente, ya está programada. Está confirmado ya. Si no se acuerdan, se lo recordamos ahora. ¿Viene con mensaje? Va a venir para charlar y seguramente algo va a traer. Sí, obvio. No sé si se va a hablar solo, pero creo que podría hacerlo perfectamente. Tal cual. ¿Qué más nos escribe? Yo de ahí no veo. José Pereira. Irma Pereira. Bienvenida. Qué grande. Sí, el jueves que viene dice que creo que está. Rubén Fernández también. Bendiciones a mis hermanos. Bendiciones para vos también, Rubén. Gracias por estar mirando el programa, compartiendo con nosotros este momento donde queremos dar lo mejor que tenemos, el mensaje del Señor Jesucristo. Ese es lo mejor que podemos dar a cada uno.
contando un poco lo que pasa con las iglesias en el mundo, pasando música que sea edificante y llevando una palabra de salvación. Así que ese va a ser un poco el programa de hoy. Tenemos lo que pasó el fin de la iglesia, contando un poco qué pasó el fin de semana, la predicación del domingo. Tenemos el informe de la iglesia perseguida en China, país número 17, uno de los países más poblados del mundo, el segundo más poblado, ahí nomás con India, con 1.400 millones de personas, y todo lo que pasa en el régimen comunista de China. Tenemos hoy tenemos un programa dedicado a la música de Marco Barrientos, así que vamos a pasar música de él. Vamos a hacer un recuento en 3-4 canciones, un poco de su carrera, como salmista, como una persona que llevó la música de adoración a las iglesias de toda Latinoamérica. Y por supuesto al final vamos a tener la palabra del pastor Ariel Alonso, que nos va a despedir con un mensaje de la palabra de Dios. Así que, sin más, ¿qué les parece si empezamos con una canción? ¿Arrancamos? Arrancamos. La canción es de 1995. El disco es Poderoso Dios, uno de los primeros discos de Marco Barrientos. Y el tema es Levanten un cántico nuevo. Preciosa canción, vamos a escuchar. Porque nos libraste del poder del diablo, nos libraste de las obras de las tinieblas. Por eso levantamos hoy un cántico nuevo a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Cántalo. Levanten un cántico nuevo, con júbilo exalten al Rey, con espadas de 2 filos en sus manos, para derrotar a todo principado. Proclamen al Dios poderoso, aclámenlo en alta voz. Su ejército ha vencido al enemigo, con la sangre del Cordero le han vencido. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Su victoria nos ha dado, al maligno derrotado, nada nos dañará. Oh sí, Señor, tu victoria nos has dado, Señor, y hoy nos levantamos para proclamarte como Rey y como Señor. Aleluya. Los hombres, cántenle a Él. Levanten un cántico nuevo, con júbilo exalten al Rey, con espadas de 2 filos en sus manos, para derrotar a todo principado. Esfuércense. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Su victoria nos ha dado, al maligno ha derrotado, nada nos dañará. Su victoria nos ha dado, al maligno ha derrotado, nada nos dañará. Oh sí, Señor, nada te dañará si tú confías en Él. Serás esforzado y valiente. Aleluya. Esfuércense. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Esfuércense ahora vuestras manos y con valentía proclamen al Señor. Su victoria nos ha dado, al maligno derrotado, nada nos dañará. Su victoria nos ha dado, al maligno derrotado, nada nos dañará. Oh sí. Levanten un cántico nuevo para ti, Señor. Para ti, Señor, dice Marco Barrientos. Levanten un cántico nuevo. No se acostumbraba en ese momento a hacer esos cánticos espontáneos, ¿no? De Pablo Carrillo va a tener en muchos de sus discos un momento, un canto espontáneo donde hay música y él
canta o dice algunas cosas o hace algún arabesco, ¿no? Pero levantar un cántico nuevo es esto, ¿no? Muchas veces es exaltar al Señor, no con cosas nuevas que no dice la Biblia, sino con justamente declarando cosas que muchas veces no se hablan de la Biblia. Y hay muchas cosas en la Biblia que para descubrir, para conocer, e incluso pasajes que uno leyó muchas veces, ¿no, pastor? Que a veces cuando lo volvés a leer en contexto dices, hay otro mensaje el que yo creía habitualmente leer, ¿no? Uno lee todo el tiempo un pasaje y cuando lo volvés a leer concienzudamente decís, pero esto dice Claro. Uno cuando lee... Va al contexto y ahí como que cierra todo. Mayormente cuando uno lee, lo lee como muy rápido o lo lees para que te quede de memoria, pero cuando empezás a desglosar el mensaje, sí. Pero ¿por qué lo dijo esto en este momento? ¿Y qué sucedía? ¿Cuál era el contexto de esa charla de Jesús o de Pablo o de Pedro? Y todo te abre un pasaje que son de renglones, las palabras te abre totalmente y después decís gracias Señor, porque después vos lo involucrás a tu vida actual, decís totalmente. ¿Cuánto se repite la historia, no? Porque a veces uno repite pasajes porque los aprendí de chicos, pero no sé si realmente tienen que ver con lo que uno está pasando, ¿no? Y quizás sí, quizás no, y hay que ver bien de dónde viene ese pasaje. Uno siempre recuerda Juan 3:16, ¿no? Pero recordamos que Juan 3:16 es el capítulo donde Jesús habla con Nicodemo, y eso se lo dice a Nicodemo, y como Nicodemo va de noche a verlo al Señor porque tenía vergüenza, ¿qué le pasaba? ¿No? Y le dice es necesario nacer de nuevo, y en todo ese contexto aparece el pasaje, ¿no? Porque también amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Esa charla es impresionante. Es impresionante. Si todos lo pueden ver, a mí me encanta la serie Chosen. Esa parte es tan natural que dice, pero ¿cómo hago para entrar de vuelta siendo viejo al vientre de mi madre? No entendía dice. Entonces el Señor en esa charla dice, si aún no puedes entender lo terrenal, ¿cómo vas a poder entender lo celestial, no? Si aún estás, si aún estás encerrado en ese... Exacto. Pero hubo un cambio que vemos que fue Nicodemo fue el que reclamó junto a José el cuerpo de Jesús. Claro, hay como una lucha, ¿no? De él, de su cuestión farisea. Por eso lo va a ver de noche como para que no lo vean los otros, ¿no? Parece pero escondido, pero había como un interés genuino de saber quién era Jesús. Yo veo, dice, lo que vos haces viene del Padre. Claro. Porque ya había un mover espiritual, el Espíritu Santo le estaba moviendo, porque él decía, él no lo puede hacer una persona normal. Claro. Lo tiene que hacer Dios, por todo lo que estaba viviendo. Evidentemente lo he entendido. Bueno, cuando leemos o cuando repetimos ese pasaje de Juan 3:16, tenemos que saber que está dentro de un contexto que es la charla con Nicodemo. Bueno, así nos pasa con muchos pasajes, ¿no es cierto? Como vamos a ver hoy, Juan 10, donde Jesús es el buen pastor. El buen pastor. Y Jesús repite, yo soy el que soy, como 4 o 5 veces en ese pasaje. Sí. Y viene del contexto de Juan 9, cuando sana al ciego de nacimiento. Y en el templo de Salomón, los fariseos, los escribas, estaban todos enojados, diciendo, antes de alegrarse, porque sanó al ciego, no, estaban enojados por cómo hizo estas señales. Y el Señor empieza a decir, yo soy, lo retrae ¿a dónde? ¿Te acordás? A Moisés. A Moisés. Claro. Y ellos que son conocimiento de la palabra. Cuando el Señor le dice, ¿quién me manda? Di que yo soy, te manda. Y cuando habla yo soy el buen pastor, se retrae a los salmos. Es impresionante el Señor. Sí, como... por eso digo, es muy bueno conocer los pasajes, pero saber de dónde viene. Y el Nuevo Testamento tiene millones de referencias al Antiguo, ¿no? Y muchas cosas del Antiguo se explican en el Nuevo. Pregúntale a Pablo. No, que nosotros entendemos muchos pasajes o muchas profecías porque el autor dice, como dijo la profecía tal, se cumplió. Entonces, muchas veces la misma Biblia te explica la Biblia. Exactamente. Entonces, a veces no hay que escaparse mucho de ahí. Bueno, entonces, esto es lo que estamos trabajando en la iglesia, poder expresar mensajes y reflexiones y clases que tienen que ver con la palabra y contextualizar bien de dónde estamos sacando el texto. Y entonces el sábado hubo actividad de los niños, ¿no? Hablando de lo que dejó el fin de la iglesia. El sábado tuvimos la actividad de los chicos y adolescentes. Y adolescentes, la verdad que el sábado tuvimos el roperito. El sábado también hubo un ropero, mientras los chicos tenían actividad, había un momento donde la gente podía pasar a tomar prendas de ropa que estaban bien, fueron de la idea, claro, el tema principal fue que los chicos de la actividad
de 4 a 20 años, porque sí, se extiende, se ¿no? extiende, Sí. y se van separando en diferentes aulas, no van Claro. todas en una aula, sino cada uno va a diferentes aulas. El enfoque principal fue que los chicos de la actividad vengan y busquen las prendas. Muy buena ropa, Muy buena ropa. muy buena ropa, y la verdad que Ropa, calzado también, ¿no? calzados también. Le damos gloria a Dios por la ropa que fueron donadas. Sí, y la gente no es que venía y tenía que pagar, la gente venía, se llevaba. Como dice la palabra, de gracia nos dieron, de gracia, De gracia damos. damos. Exactamente. Y la verdad que teníamos impresionante las prendas que había, y lo que quedó fue nada. La idea era que no quedara nada. Tuvimos de las 3 con las hermanas ahí trabajando, mientras las actividades seguían se realizaban, claro. activas. Pero fue También podían venir los papás de los chicos a ver, ¿no? vinieron los papeles chicos. Además, en ese momento que estábamos en el transcurso de hacer el ropito solidario, vino una mujer y me dice, vengo a buscarle también ropa para mi hija. Sí, pase tranquilamente, mire. Y cuando me dice, tengo algo para donar, sí, no, Claro. trae una cuna. Es una cuna que le faltaba el colchón, pero vos la abrías y era una cuna. Y justo vino un matrimonio que había tenido un bebé. Mira vos. Me dice, pastor, me dice, esto recién lo donaron. Le falta el colchoncito, Claro, pero recién lo donaron. Quiere decir, Entonces, llévalo, a ver. también esa persona que recibió también dio. Y ¿no? bendijo a otro Y bendijo matrimonio a otro que había tenido matrimonio. familia. Exacto. Y hace poco. Y dice, no, me voy con esto, porque esto tenemos Totalmente. para... Entonces, la verdad que fue gran bendición. Le damos gracias a Dios porque el Señor puso en el corazón de muchos hermanos y de muchos vecinos de la iglesia donde podían donar ropa de buena Totalmente. calidad. Había visto 2 sacos de muy buena calidad y se lo llevó un matrimonio. Claro. También prendas, abrigos, buenas camperas, lo que no tuvimos mucho calzado. Claro, eso Lo a que veces- estamos necesitando, digamos, para la actividad de calzado de talle 30 o 24, Claro, al calzado 41, infantil. claro, al 41 y al 42, donde estamos sí necesitando Sí. calzado, donde a veces tratamos de cubrirlo, pero Dios siempre... Calzado más complicado porque dura más y uno lo suele estirar hasta que se rompan, ¿no? Porque Sí, uno no pero puede donar no cosas puede rotas, donar. claro, exactamente. Y no, uno tiene que donar lo que tiene, el Señor dice, Y da lo que estás usando, da lo que vos... Claro, no lo que te sobre. Exactamente. O Y sea, fue de gran y misión buena porque ropa. la iglesia hizo evangelismo, predicó el evangelio, como decimos siempre, si es posible, habla lo Sí, lo predicamos y lo mostramos también, mostramos. ¿no? El amor en acción, que se dice, ¿no? El amor de Cristo. Entonces, es de gran bendición, la verdad que estuvo muy lindo. La actividad no pudo estar porque estuve más trabajando en la Claro. parte social, en la parte... Pero estuvieron los profes, tuvo Dori, tuvo Dorita, Lucas, tuvo claro, Flor también, tuvo Raúl, Raúl, claro. tuvo Raúl, después arriba tuvo Mabel con con Laura, después tuvo Melissa con Lili Pereira, Ajá. estuvieron trabajando arriba, y Nelly. No, la verdad que fue de gran bendición, donde Hermoso. el Señor nos sigue bendiciendo y donde podemos predicar el evangelio. Creo que lo más lindo, a mí me gusta, es la parte social, es la parte Cristo afuera, es la palabra Claro. afuera, y donde puedes interactuar, puedes orar, puedes hablar por otro. Exacto. Es más, ha pasado gente que estaba en situación de calle, y miraba y digo, ¿qué necesitas llevar? Llévalo. Muchacho que se quebró hablando con una hermana, que le estaba predicando el evangelio, problemas de adicción, en situación de calle, pero si necesitas un abrazo, y digo, qué importante es el abrazo, qué importante es, mira que Jesús te ama, no sos desechado, Cristo te ama y te quiere transformar y quiere restaurar. Muy bien. Y entonces ahí el sábado se trabajó de esa forma, el domingo tuvimos culto, como todos los domingos, a las 7 de la tarde, ahí en Murature 757, entre Bolonia y Amberes, ahí en Banfield Oeste, Villa Centenario, estamos todos los domingos a las 7 de la tarde, y ahí, bueno, el pastor predicó por Juan Díaz, que más tarde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Jesús la el buen predicación. pastor. El buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, dice el Señor, ¿no? Nos está viendo Clemente, en Montañés también le mandamos un saludo a Clemente, Sebastián Macías también, así que le mandamos un gran saludo a los que nos están mirando. Todos aquellos que necesitan un pedido de oración, Claro, pueden escribirlo en Facebook, lo pueden volcar ahí, exactamente. y Sí. oramos por cada petición. También estamos orando por su vida,
El Señor conoce la situación de cada uno de ellos. Totalmente. Y los que están conectados y los que después nos escuchan a través de YouTube, de YouTube o a través de la radio, a través de la radio también estamos orando por cada oyente, ¿no? Exactamente. Que esa es la misión. Donde no podemos llegar nosotros, llega la tecnología a través de... Claro, el Señor la va haciendo, ¿no? Los programas quedan colgados en la red, así que pueden volver a escucharlos. Algunas cosas van a quedar medio desfasadas en el tiempo, porque estamos hablando de cosas actuales, pero por ejemplo el informe de la Iglesia Perseguida se puede escuchar durante todo el año porque van variando los países, pero va habiendo una iglesia en el mundo que está siendo perseguida, y entonces esto lo pueden escuchar en cualquier momento, las canciones también las pueden escuchar en cualquier momento, y los mensajes siempre son actuales. Amén. Porque la Biblia es actual. Así que ahí pasó lo que dejó el fin de la iglesia, después vamos a retomar un poquito el mensaje hacia el final cuando el pastor tenga un mensaje acá en la radio. Así que bueno, tuvimos esto. El próximo domingo nos encontramos como todos los sábados, los fines de semana, el sábado 15:30 en la actividad de los niños, adolescentes, de 4 a 7 hay una clase, de 8 a 12 hay otra, y de 13 en adelante los adolescentes, donde tenemos un momento de palabra de Dios, una lección, un momento de recreación, de divertimento, y luego una merienda para que los chicos puedan ir a casa ya también alimentados espiritualmente y físicamente. Exactamente. Sí, también, porque es necesario poder dar las dos cosas, ¿no? El alimento espiritual y el alimento físico. Estamos en una situación complicada en la Argentina, el barrio con mucha vulnerabilidad, y si la iglesia puede ofrecer una merienda, bueno, está muy bien que así lo haga. Y gloria a Dios, ¿no? Porque digamos que esto sí es también de gran bendición que la iglesia pueda estar cubriendo la necesidad de con una merienda. El sábado pasado hubo 70 chicos. Una locura. 70 de lindo, chicos. Una locura de lindo, ¿no? Pero son muchos chicos. 70 chicos. Pero el Señor trae a la iglesia esa bendición de que a través de las ofrendas de los hermanos podemos tener para darles la merienda. Exacto. Donde la iglesia también está involucrada mucho en la parte social. Porque la iglesia se sostiene con la ofrenda de los hermanos. Con las ofrendas de los hermanos. No con ninguna otra cosa. Y muchos de esos chicos vienen los domingos también a la iglesia. Y escuchan la palabra y comparten con nosotros la cena del Señor. Pues algunos están bautizados y comparten también las alabanzas. Así que, bueno, los animamos a que nos visiten. Estamos en Murature 757, todos los domingos a las 19 horas. Banfield Oeste, en el medio de la cuadra, enfrente del colegio Cinesow, ahí sobre Murature. Escuchamos otra canción de Marco Barrientos. Amén. ¿Qué te parece? Este es un disco del año 2004 y Marco Barrientos sacó una serie de discos que decía, por ejemplo, yo soy tu sanador, yo soy tu padre, yo soy libre, y toda esa temática en los discos, ¿no? Pero esos son discos donde hay mucho de canto espontáneo. Esta canción es del disco Yo soy tu sanador, y la canción se llama Me sanaste, y escuchen porque tiene una melodía muy linda, pero además la letra es muy profunda. Vamos a escuchar. La gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados. Y al ver las multitudes tuviste compasión, porque dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, Jesús. Te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados. Y al ver las multitudes tuviste con
compasión, que dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me llenaste de tu unción. Me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, Jesús. Preciosa canción que estamos escuchando recién, Me sanaste, ¿sí? El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Nos limpió de todo pecado, nos sana de todas las enfermedades, y está ahí siempre con nosotros el Señor, ¿no? Así que si te estás pasando alguna dificultad, alguna dolencia espiritual, alguna dolencia física, ora al Señor. No dejes de ir al médico, ¿está bien? Pero ora al Señor, que el Señor tiene poder para sanarte. Le mandamos un gran saludo a Herederos Comedor que nos está mirando. Bendiciones. Luciano, un hermano. Bueno, Luciano, gracias por estar compartiendo con nosotros. Bendiciones para vos también. Gracias por estar compartiendo este programa de la Iglesia del Redentor. Vamos a hablar un poco de la iglesia perseguida. Vamos a escuchar el informe en un ratito. El país que viene es China. China tiene 1.400 millones de habitantes. Por lo tanto, la cantidad de cristianos, aunque sea mínima en porcentaje, es más grande que toda Argentina. Pero todavía sigue siendo una iglesia clandestina. El comunismo no permite, si bien permite algunas iglesias oficiales, católicas, están muy controladas. El Estado controla todo, controla Internet, controla los mensajes internos que yo puedo mandar por WhatsApp con otras personas. Están permanentemente vigilando a los sacerdotes. Y la iglesia evangélica está en clandestinidad. Pero no solamente eso tienen problemas los cristianos, también algunos cristianos que vienen de contextos budistas o islámicos también tienen problemas con sus propias familias. Entonces hay como una doble dificultad, ¿no? Si bien no hay tanto riesgo de muerte como en otros países, sí hay riesgo de torturas, de abandonos, de cárcel. Las mujeres son maltratadas, hay mucho trata de personas que incluso son cristianas que vienen de otros países limítrofes, como Vietnam, por ejemplo. Ahora van a escuchar el informe. Pero el comunismo tiene esta situación, ¿no? El comunismo es una doctrina atea, que lo vamos a ver en Cuba también cuando nos pase, donde la religión para ellos es el opio de los pueblos, como dicen, y es un desorden porque el evangelio, el cristiano tiene un pensamiento libre, ¿no? Un pensamiento que nos da la Biblia, y va en contra de lo que el Estado quiere imponer. Entonces vamos a escuchar entonces a nuestros hermanos en China cómo están sufriendo la persecución. China, país número 17 en la lista de persecución mundial del cristianismo. China, país número 17 en la lista mundial de persecución al cristianismo.
El cristianismo en China es una amenaza que debe controlarse y contenerse estrictamente, según el Partido Comunista Chino, PCC, en el poder. Aunque hay iglesias registradas en China, que dependen del movimiento patriótico de las tres autonomías o de la Asociación Patriótica Católica, estas están sometidas a una estrecha supervisión por parte del Estado, que controla lo que se predica y quienes asisten. Los menores de 18 años no pueden asistir. Estas restricciones tienen por objeto garantizar la sinización de las iglesias, es decir, la alineación de la doctrina religiosa con la ideología comunista. Esta intromisión hace que muchas iglesias decidan no registrarse y se reúnan en secreto como iglesias en casa. Es una decisión muy valiente, ya que puede acarrear redadas, multas, detenciones, encarcelamientos y la confiscación de materiales. Con los incentivos que se ofrecen para denunciar estas actividades ilegales, los riesgos a los que se enfrentan quienes participan en las iglesias en casa, especialmente los líderes, son cada vez mayores. La revisión de las leyes religiosas en 2018 está impulsando gran parte de esta oposición, lo que incluye, además de una vigilancia muy sofisticada, regulaciones que afectan a Internet. Esto significa que los creyentes deben tener cuidado con lo que comparten online, incluso entre amigos en chats privados. Los conversos del Islam o del budismo tibetano pueden sufrir amenazas e incluso agresiones físicas por parte de sus familias y comunidades. Muy poco ha cambiado para los cristianos chinos desde el año pasado. La represión contra los cristianos en China continúa, y el impacto de las leyes que prohíben la participación de los niños en las actividades de la Iglesia es cada vez más evidente. A medida que los padres y las iglesias buscan valientemente formas creativas de llegar a la próxima generación, esto conlleva un riesgo, incluso en Internet. Esto, a su vez, limita el impacto positivo en la vida de los jóvenes. En consecuencia, existe preocupación por lo que esto significa para el futuro de la Iglesia en China. Compartir el Evangelio es nuestra vocación. Algunos de nosotros hemos escrito cartas de despedida y nos hemos preparado para ir a la cárcel. Hemos elegido seguir a Cristo a través de cualquier tormenta mientras pastoreamos con sabiduría, cuidamos a los débiles, los protegemos y fortalecemos su fe. Hermano Kai. Nombre cambiado, septiembre de 2025. Las personas involucradas en iglesias en casa son especialmente susceptibles a la hostilidad. Esto afecta particularmente a los líderes, a los cristianos menores de 18 años y a los trabajadores ministeriales centrados en la próxima generación de cristianos. Los conversos de origen musulmán y budista pueden correr un mayor riesgo. Las mujeres cristianas suelen dirigir iglesias en casa más pequeñas y son objeto de vigilancia, acoso, amenazas y encarcelamiento, mientras que las conversas al cristianismo procedentes de entornos musulmanes y budistas pueden enfrentarse al divorcio y al ostracismo. Por otra parte, el desequilibrio de género en el país ha provocado un aumento del tráfico de mujeres procedentes de países vecinos como Vietnam, Myanmar y Corea del Norte, entre las que se incluyen mujeres cristianas. La mayoría de los líderes religiosos en China son hombres. Corren el riesgo de ser vigilados, acosados, encarcelados, secuestrados y maltratados físicamente. Estas persecuciones suelen lograr otro objetivo declarado de las autoridades: intimidar a congregaciones enteras. Las personas que permanecen detenidas durante largos periodos sufren traumas graves, mientras que sus familias sufren pérdidas económicas y emocionales. Ante tales presiones, algunos líderes optan por emigrar, dejando a las congregaciones en una situación vulnerable y creando vacíos de liderazgo en las comunidades cristianas. Conoce a Alan. Mi marido está bajo vigilancia del gobierno. A veces siento miedo. Pero si llega el día en que se lo llevan, le pido a Dios que me dé fuerzas para mantenerme firme. Lan y su marido, Qian.
Nombres ficticios. Dirigen una iglesia en casa que ha sido objeto de repetidas redadas por parte de las autoridades. Los colaboradores de Puertas Abiertas apoyan a los cristianos perseguidos en China de diversas maneras, de forma práctica y proporcionándoles literatura y formación para el discipulado. Motivos de oración. Muchos creyentes en China adoran en iglesias no registradas, sabiendo que en cualquier momento su iglesia podría ser cerrada. Ora por protección y valor ante la incertidumbre. Los menores de 18 años tienen prohibido asistir a la iglesia o a reuniones religiosas. Ora por los jóvenes creyentes y sus padres, para que Dios levante una nueva generación de cristianos chinos. Ora por los líderes de iglesias que se sienten en un dilema entre proteger a sus congregaciones y cumplir con su llamado. Ora por sabiduría y fortaleza. Una oración por China. Dios soberano, equipa a nuestra familia china con todo lo que necesitan para mantenerse firmes en su fe y compartirla con otros. Dales valor y creatividad para sortear las sofocantes restricciones y la vigilancia, e inspira las palabras de aquellos que son llevados ante las autoridades. Marcos 1:11. Oramos que protege las reuniones clandestinas y guarda a tu pueblo del peligro. Oramos que fortalezcas, animes y hagas crecer tu iglesia en China en estos tiempos difíciles. Amén. Bien, escuchamos el informe de la iglesia perseguida y cómo tanta gente en China sufre la persecución, tanta gente, todo el mundo está controlado en China, no solamente los cristianos, pero los cristianos están especialmente controlados porque, como les decíamos antes, son un peligro para el gobierno, no porque puedan salir a hacer desmanes, sino porque entienden que esa forma de gobierno no es la mejor y pueden expresar ideas diferentes, y ya una persona que piense diferente en un régimen comunista es un peligro para el comunismo. Entonces, ahí está. Recién veíamos un mensajito de nuestros amigos de Dedos Comedor que nos dice: somos muy bendecidos en poder expresar nuestra fe libremente y muchas veces no la aprovechamos. Siempre hablamos de eso, Luciano, ¿no? Sí, Luciano, siempre hablamos de eso, Luciano, de cómo tenemos esta libertad de poder expresarnos y no la podemos aprovechar hasta el día en que la perdamos. Argentina no está exenta de perder la libertad de expresión, como cualquier país. Uno piensa que como vive en democracia, pero si nos ponemos a pensar, hace 50 años no vivíamos en democracia, y había una dictadura y no se podía expresar libremente. Y también se expresaba libremente la iglesia porque estaban como hasta inclusive como cómplice del Estado, pero hoy podemos expresarnos libremente, pero no sabemos qué puede pasar mañana con un gobierno que viene, que instaura con un golpe de Estado que lleva a la Argentina a una crisis de expresión libre. Entonces, tenemos un tiempo ahora para poder predicar en cualquier lugar, podemos hablar de Cristo, y lo único que pueden hacer quizás es reírse de nosotros, ¿no? Burlarse de nosotros, pero nadie nos va a venir a encarcelar ni nada por hablar del Señor. Ya está pasando en países como Inglaterra, por ejemplo. Había gente que oraba enfrente de las clínicas abortistas y las metían preso. Incluso una señora oraba sin hablar palabra, sí, igual, y la metieron presa igual. Entonces, y estamos hablando de Londres, Inglaterra, un país donde la democracia existió casi desde que se terminaron las monarquías, ¿no es cierto? Desde el siglo XIX, digo. Entonces, hay que aprovechar el momento. Tenemos que aprovechar realmente a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje del Señor para poder decidir por él. Porque como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces, si nosotros tenemos el mensaje de salvación, tenemos que predicar. Con palabras, sin palabras, pero al fin y al cabo después las palabras las vamos a tener que utilizar, porque el mensaje hay que decirlo, hay que predicar. Hay que expresarlo. Entonces, es importante, ¿no? Digamos, fuimos llamados
por el Señor Jesucristo, y el Señor nos da un mandato. El Señor nos manda, exactamente. Y predicar. Predicar el Evangelio en todo momento. Alguien que nos da palabra de sabiduría es el Espíritu Santo. Exactamente. Que nos va a guiar a las personas que están entrando es el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que prediquemos el Evangelio en todo tiempo. Y creo que ahí hay un lindo debate, que a veces va con la forma de cada uno, o el pensamiento de cada uno, o romper con la estructura de uno, ¿no? Sí. Porque creo que, como hablaste de Nicodemo, que conocía y tenía esa revelación que Jesús estaba haciendo, lo que hacía Jesús era enviado por el Padre, pero le costaba romper con la estructura cultural, claro, que estaba sucediendo. Y a veces también al cristiano le cuesta, ¿no? Sí, claro. Romper esa estructura de declararte cristiano públicamente. Sí. Porque cuando vas a hacer evangelismo a una plaza, o a un hospital, o a la cárcel, en el lugar donde Dios te lleva, hay hermanos que están haciendo evangelismo en los cementerios, en cualquier lugar, ya declarás tu fe. ¿Es así? Públicamente, diciendo, me declaro cristiano. Y esta es mi posición, exactamente. Y empezás a predicar el evangelio. Entonces, ahí está la decisión de uno. Decir, a ver, sí, voy a la iglesia, escucho la palabra, adoro al Señor, me llevo las bendiciones, me las llevo para casa, y ¿qué hacemos después? Claro, ¿nos guardamos para nosotros? No, hay que compartirlo. Y tenemos los dones espirituales que nos están dando algo extra que no da el Señor, que es los dones espirituales, para ponerlo a la acción al servicio del Señor. Entonces, no estamos dando, la mayoría, lo que está sucediendo, no estamos dando lugar a los dones espirituales que se vayan desarrollándose. ¿Por qué? Porque hay algo que nos frena a publicar y decir, soy cristiano y amo a Cristo, y voy a hacer lo que el Señor nos demanda, es predicar el Evangelio en todo momento. Entonces, es una decisión personal de cada persona, ¿no? Nosotros predicamos mucho en la iglesia que Cristo es en la calle. Nosotros tenemos que predicar que necesitamos también contener a los que están adentro con la palabra del Señor, pero no dejar de hablar de la palabra, como dijiste vos. Si nadie habla, ¿cómo irán? Exactamente. Y es necesario. Hay mucha gente que necesita del Señor, mucha gente que desconoce del Señor, y hay mucha gente que se ha alejado por cualquier circunstancia que haya sucedido, y es tiempo de volver a los pies de Cristo. Creo que nunca es tarde, el Señor siempre llama, el Señor siempre está a la puerta y Él nos abraza. Eso es lo más hermoso, ¿no? Él nos invita. Y esa libertad que tenemos que aprovecharla, porque hay muchos países, por lo menos 50 países, donde predicar el Evangelio es un problema. Y se predica. Y aún se predica con todo. Se predica. ¿No? Se predica en forma más cuidadosa, pero se predica igual. Pero no se puede predicar libremente, eso me refiero, ¿no? Entonces, tenemos un país donde no tenemos ningún tipo de restricción de predicar el Evangelio. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos callados. Nos quedamos en la comodidad. La cabeza para claro, bajamos la cabeza, no denunciamos. Me lo digo a mí mismo primero y principal antes que decirlo al resto, ¿no? Porque cada uno tiene que examinarse cada día de la oportunidad que tiene de poder predicar y las oportunidades que pierde, ¿no? De predicar el Evangelio. Tal cual. Y por supuesto ratificarlo con la actitud, con lo que uno hace, ¿no es cierto? Porque si no seremos piedra de tropiezo. Bueno, ahí está el informe de la Iglesia perseguida. En China hay tantas personas que están sufriendo por el Evangelio que tenemos que orar por ellos. Orar por toda la iglesia perseguida, desde Corea del Sur, que es el país número 1, hasta que veamos en 50 más, ya llegando a fin de año. Nos mandó un saludito Flor, ahí hola Flor, Alejandra Essen también, nos está mandando, nos está mirando por Facebook Live, así que estamos saliendo un muy lindo programa, estamos teniendo con lindos informes. Vamos a escuchar una canción más de Marco Barrientos ahora, y después quizás ya tenemos el mensaje del pastor, para poder terminar el programa hoy con una palabra de Dios. La canción se llama Dame de beber, es de un disco del año 2017, así que escuchen esta preciosa canción de Marco Barrientos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estar en tu presencia y poderte contemplar.
necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed. Ante el trono contemplamos tu grandeza. Las coronas hoy ponemos a tus pies. Y los ángeles te cantan, santo, santo. Yo también te alabaré. Toda honra y gloria a ti yo te daré. Eres santo, por siempre y para siempre eres digno. Con manos levantadas yo te adoraré. Mi vida como ofrenda te daré. Eres santo, por siempre y para
siempre eres digno, porque me perdonaste y a ti cantaré. Mi vida como ofrenda te daré. Ante el trono contemplamos tu grandeza. Las coronas hoy ponemos a tus pies, y los ángeles te cantan, Santo, Santo, yo también te alabaré. Toda honra y gloria a ti yo te daré. Cantamos, eres santo, por siempre y para siempre eres digno. Con manos levantadas yo te adoraré. Mi vida como ofrenda te daré. Eres santo, por siempre y para siempre eres digno, porque me perdonaste y a ti cantaré. Mi vida como ofrenda te daré. Y Dios a lo sumo exaltó al Cordero que venció, a la diestra le sentó. Y Dios a lo sumo le exaltó y las llaves le entregó. A la muerte él venció. Vamos, cantamos. Y Dios a lo sumo exaltó al Cordero que venció, a la diestra le sentó. Sí, y Dios a lo sumo le exaltó y las llaves le entregó. A la muerte él venció. Eres santo, por siempre y para siempre eres digno. Con manos levantadas yo te adoraré. Mi vida como ofrenda te daré. Eres santo. Porque me perdonaste y a ti cantaré. Mi vida como ofrenda te daré. Levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos para ofrecerte nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Vamos, ofrece tu cuerpo por unos momentos. Quizás algunos dicen, no tengo mucho en este mundo, no tengo oro ni plata, pero tienes algo que es millones de veces más valioso que el oro y la plata, y que es tu cuerpo. Y solo tú puedes decidir a quién se lo ofreces. Si usas tus miembros para servir a la injusticia y al pecado, o presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y no digas, es que yo me siento un poco culpable, me siento un poco sucio por las cosas que he hecho. Una vez más declaro, por la sangre que fue derramada, by the blood of Jesus, you are cleansed. You're cleansed. There's nothing that can hinder you. There's nothing that can keep you out
of the presence of your Father. Oh, ya no somos huérfanos. Ya no somos huérfanos. Somos hijos. Ya no hay nada que te pueda mantener afuera. Por eso levanta tus manos por unos momentos más y dile: Señor, oh, me ofrezco como un sacrificio canción de Marco Barrientos, que escuchamos Dame de Beber y luego Te extrañaré. Ya esta es más nueva, del año 2025, me parece que es una de las últimas grabaciones de Marco Barrientos. Y ahí recorrimos un poquito la vida de Marco Barrientos como cantautor y tantas canciones que nos dejó para cantar en las iglesias. Le mandamos un saludito al pastor Aquiles Peruzzi, que nos está mirando. Así que gracias, pastor, por estar. Siempre lo invitamos y próximamente lo vamos a volver a invitar para compartir un programa y que nos traiga el mensaje del Señor. Y acá nos dice Claudito Precedo que el jueves que viene tengamos el café listo, porque él va a tener el material didáctico. Entre nosotros, el material didáctico, sabemos que es algo muy delicioso para comer. Así que lo esperamos ansioso. Claudito, te mando un saludo grande. Vamos a escuchar al pastor con la reflexión del día de hoy. Bueno, hermanos, buenas noches. Como veníamos hablando al principio, que íbamos a hablar sobre la voz del buen pastor, lo que vamos a estar compartiendo sería Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 18, donde no lo vamos a interactuar. Si lo quieren pueden anotarlo y leerlo en su casa. Vemos que en este versículo viene del versículo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento en el templo, y donde empieza a haber un montón de circunstancias y a cuestionar a Jesús por qué sanó a este ciego, y al transcurso de todo esto que enseñó viene este versículo tan hermoso: yo soy el buen pastor. Donde los fariseos, de alegrarse por este gran milagro, no, se enojaron por el milagro que hizo Jesús con una persona que había nacido ciego. De momento, no sé si te acordás del hecho que dice: Señor, ¿qué pecado habrán cometido estos padres que esta persona ha nacido? Ni fueron sus padres, es para que se gloríe la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y nosotros a veces el Señor nos enseña que Él es el buen pastor y las ovejas escuchan su voz, ¿no? Y Él conoce la voz de sus ovejas y lo sigue. Y la pregunta que tenemos para hoy dice: ¿qué voces estamos siguiendo nosotros? ¿Qué voces estamos siguiendo cada uno de nosotros? ¿Y a dónde nos conducen esas voces que uno está escuchando? A veces querer escuchar voces que a nosotros mismos sabemos que nos gusta, que nos endulcen el oído, nos llevan también a lugares que decís: no estaba bueno lo que me estaban diciendo. No sé el oído, pero pueden llevar a lugares amargos. Exactamente, muy buena reflexión. Y el Señor, a través de su palabra, nos ama, nos restaura, nos exhorta, nos corrige, como dice su palabra, para tener una vida ordenada hacia el Señor, ¿no? Y empezar a caminar juntamente con el Señor. Y fíjese que el Señor, como hablamos al comienzo, dice: yo soy el que soy, ¿no? Constantemente, yo soy el buen pastor. Se lleva mucho al Antiguo Testamento mostrándole a los fariseos, diciéndole: ustedes a quién están cuestionando, es al Hijo de Dios. Claro. Por eso, cuando hablábamos hoy sobre el contexto de la palabra, como Jesús, con los que conocedores de la ley, cómo se les mostraba que era el Mesías, era Dios mismo hablando con ellos. Pero a veces las voces que hay alrededor no nos dejan escuchar la voz del buen pastor. Y el Señor dice que Él es la puerta, y las ovejas salen por la puerta y entran por la puerta porque Él es el pastor. Y cuando entramos a esa puerta que el Señor nos invita, hay seguridad, hay tranquilidad, hay un lugar donde uno puede reposar libremente y tranquilamente, que es en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les habla de los falsos profetas, falsos maestros que usan al pueblo para sus propios intereses, que algo que ve con la actualidad. Un montón. Entonces, y el Señor está diciendo, y le estaba diciendo no, si nos ponemos a pensar hoy en la actualidad, pero también a los falsos maestros que enseñaban de qué forma tenía que llevar al pueblo, exprimiéndolo aún. Sí. En las circunstancias que están viviendo, más lo sigan exprimiendo. Ustedes le ponen más carga de la que no pueden soportar, dice el Señor. Ustedes le hablan cuál es la ley, pero ustedes no la viven en la ley. Entonces el Señor le está hablando según como nos enseña su palabra, a dónde está puesto nuestros oídos.
Y qué mejor decir que Él es el buen pastor, qué bueno decir que Él conoce nuestra voz y nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, y cómo Dios, a través del Señor Jesucristo, empieza a mostrar quién es el buen pastor. Y le empieza a dar un montón de referencias, ¿no? El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor está continuamente cuidando a sus ovejas. Dice, no como ellos que son asalariados, que viene el lobo y salen corriendo, o ante cada circunstancia abandonan sus ovejas, sino el buen pastor da la vida por cada una de sus ovejas, apacienta el rebaño, lo abraza, lo lleva, lo cuida, lo protege. El Señor es nuestro buen pastor. Y el Señor lo demuestra y nos muestra a través de su palabra que cómo Él se humilló y cómo Él nos muestra ese amor hacia cada uno de nosotros, aún nosotros siendo rebelde ante la palabra de Dios, y a veces nos alejamos, pero Él dice que es el camino, la verdad, la vida. Él nos guía, Él siempre nos invita a volver de vuelta a ese redil tan hermoso que es la voz del pastor más hermoso que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce, Él nos llama por el nombre, Él nos guía con amor, Él se entregó por cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir la voz de Cristo? ¿Estamos dispuestos a seguir la voz del buen pastor? ¿O queremos solamente escuchar la voz y no seguirlo, como hablamos al principio? Y ahí ya no seríamos ovejas, ¿no? Porque las ovejas obedecen al pastor, y el pastor las cuida. Y acá también se puede ver como, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero como él es hijo de David, ¿no? David era un pastor de ovejas, y él decía, cuando viene el león, yo las defiendo, cuando viene el oso, yo las defiendo porque son mis ovejas. Y el Señor nos defiende de los osos y de los leones espirituales que nos acechan cada momento, ¿no es cierto? Qué mejor que escuchar al pastor y seguirlo y poder ser guiados por él, ¿no? Porque vamos a tener realmente un camino justo, pastos donde apacentarnos, abrevaderos para tomar agua y no tener sed jamás, que es, ¿no? El agua que nos da el Señor, ¿no? Como decía la canción, dame de beber de un agua de la cual ya no vamos a tener sed. Pero para eso hay que ser oveja del pastor. Y para eso tenemos que estar juntos como oveja. Se nos dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, claro. Y cuando estamos fuera del rebaño, estamos fuera de la protección del Señor. Exactamente. Somos presa fácil. Y el diablo es astuto, que te va a endulzar los oídos, como hablábamos hoy. Escuchamos las voces que queremos escuchar y nos lleva, como dijiste, al sabor amargo. Sí. Entonces, hoy en esta noche los invitamos a seguir la buena voz, y esa voz tan hermosa que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, Él nos enseña, Él nos ama, nos cuida y nos protege, y Él siempre te invita a volver siempre al camino. Creo que más hermoso y más didáctico que eso. Y la voz del Señor la escuchemos en la Biblia, ¿no? Vamos a los evangelios y ahí podemos ver la vida de Cristo y cómo el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Así que, ¿querés escuchar la voz de Dios? Tomá una Biblia, lee el evangelio y vas a ver lo que Jesús tiene preparado para tu vida, que seguramente son, primero, la bendición y el milagro de la vida eterna y la salvación, y luego tantas cosas que el Señor tiene preparado para nuestra vida, para poder vivir en esta tierra terrenal y después disfrutar en la eternidad con Él. Amén. Así que estamos terminando este programa del día de hoy. Gracias, Fausto, por dejarnos pasar unos minutos. El capo del mundo los controla siempre, Fausto, el capo del mundo. Acá con el pastor Ariel Alonso. Los esperamos el domingo 19 en la iglesia, ambulatorio 757, a las 19 horas. Y el próximo jueves, 14 de mayo, nos encontraremos en esta misma edición, FM Fuego 91.9, todos los jueves a las 21, programa de la Iglesia del Redentor. Que Dios te bendiga. El primer paso Él dio para acercar a su reino, y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla, Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada.